Buenas tardes con todos. Seguimos con la asignatura de programación 2. Vamos a ver otros temas relacionados de lo que son las clases. Mi nombre es Luis Fernando Aguas. Siempre es bueno empezar con una frase motivacional, la cual es: tu voluntad se encuentra siempre bajo tu control, por lo que nada puede detenerte. En este caso, seguiremos viendo conceptos relacionados con la programación orientada a objetos. También reconoceremos características de la misma. Adicionalmente, dentro del contenido, serán tipo de clases e interfaces. Cabe mencionar que este tema tributa con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, con el objetivo 4, educación de calidad. Con respecto al punto 4.3, de aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida en enseñanza universitaria. Tipos de clases e interfaces. Ya como les mostraba en anteriores sesiones, tenemos, por ejemplo, el objeto coche, su representación como tal. Si es público, está afuera; privado, tiene un circulito más adentro. Creación de objetos. A nivel de creación de objetos tenemos la parte de declaración. No crea el objeto, solo notifica al compilador el tipo de variable. La creación crea un ejemplar de una clase. Asignación de un valor inicial, inicialización por medio de los constructores. Tenemos clase o interfaz tipo, nombre variable, el valor es una referencia. A nivel de lo que son la creación de un ejemplar de clase, tenemos a nivel de new, crea el objeto y regresa una referencia, separa la memoria para almacenarlo. La clase como tal, constructor de la clase con el mismo nombre. Parámetros, en caso necesario, son opcionales. Por medio de constructores tenemos la parte de nombre, new clase, los parámetros. El nombre siempre es la referencia a memoria, pero se llama la inicialización del objeto. Los constructores son métodos con el mismo nombre de la clase. No tienen tipo de regreso, no regresan ningún valor. Una clase puede tener varios constructores, todos con el mismo nombre pero diferente cantidad o tipo de parámetros. Java provee un constructor por omisión, el de default, de la clase vacío. La utilización de objetos. Los objetos pueden usar después que son creados, manipular sus variables, objeto.variable, llamar a sus métodos, objeto.método, y recibir parámetros. Se puede controlar el acceso a variables y métodos de un objeto. Garbage collection, la creación y destrucción de objetos es tediosa y propensa a errores. El proceso de liberación de memoria es automatizado en Java, más práctico, y libera al programador esta tarea. Disminución de errores en la programación, los bugs. El finalize es un método que se ejecuta antes que la máquina virtual instruya al objeto. Todos los objetos tienen uno por default. Es útil para liberar los recursos del sistema. No se puede asegurar que se ejecutará en un momento determinado. Ahí tenemos el finalize. Ahí el user close, dentro del finalize, libera los recursos del sistema, archivos, socket, etc. Miren, a nivel de clases tenemos la declaración, variables, constructor, métodos, el cuerpo y la limpieza como tal. La declaración. Modificador, class, una clase, extend superclass, implements, interfaz. Modificadores, nada, public, abstract, final, extends identifica superclass, implements identifica interfaz que se debe implementar. Nombres de convenciones, nombre de la clase, primera letra mayúscula y cada palabra subsiguiente comienza con mayúsculas sin espacios. Sustantivos, cosas, clase de varias palabras, como ven el ejemplo. Nombres de métodos y variables, primera letra minúscula y cada palabra subsiguiente comienza con mayúsculas sin espacios. Verbos, variables de varias palabras, como vemos ahí. Cuerpo. A nivel de cuerpos tenemos constructores, métodos, variables, el método finalize. Cabe aclarar que las variables y métodos de una clase son llamados miembros de la clase. Los constructores no son métodos, no son miembros.
Constructores, como ya les decía, mismo nombre de la clase, puede haber uno más. Inicialización del objeto es opcional. El compilador crea uno en caso de que no se especifique en forma explícita. Puede tener variables locales, ciclos y otros estatutos. Uso de this dentro del constructores. Indica este objeto. Sirve para diferenciar las variables de la clase de los parámetros con el mismo nombre. Está implícito en todos los miembros de la clase. También se puede usar en métodos, como vemos en el ejemplo ahí. Especificadores de acceso para constructores. Tenemos el private. Ninguna otra clase puede crear un objeto de esta clase. Protect. Solo subclases de estas pueden crear objetos de esta clase. Public. Todas las clases pueden crear objetos de esta clase. Package. Solo clases del mismo paquete. Package pueden crear instancias de esta clase. Declaración de variables. Nivel de acceso, atributos, tipo de nombre. A nivel de acceso tenemos public, protect, package, private. Discutidos en el control de acceso a miembros de una clase. Atributo static, final, transient, volátil. Especificadores de acceso para variables. Tenemos private, protect, public, package. Private solo pueden ser utilizadas dentro de la clase donde son definidas. Protect, solo la clase donde son definidas sus clases de esta y clases del mismo paquete pueden acceder a estas variables. Public, todas las clases pueden acceder a estas variables. Package, solo clases del mismo paquete pueden acceder a estas variables, no subclases es especificador por omisión. Atributos de una variable. Static, final, transient, volátil. Static, variable de la clase, no de ejemplar. Final, valor de la variable, no puede cambiar constante. Transient, variable no debe ser serializada. Volátil, el compilador no efectúa ciertas optimizaciones. Tenemos los métodos. A nivel de métodos tenemos lo que es el nivel de acceso, atributos del tipo que regresa, nombre, parámetros y las excepciones. API de colección de Java. Cabe recalcar que también es eficiente conversar este tema. Tenemos lo que es la clase collection, la clase map. Tenemos a nivel de collection el set, el list. Dentro del set en casa set. En list, array list, vector. Dentro del map el hash map. Dentro de, también tenemos lo que son los genéricos en Java. Los genéricos en sí se define a través del operador de diamante. Definimos una variable de tipo genérico. El constructor se inicializa igual de tipo genérico. En uso de tipo genérico a nivel de, como ya les mencioné, el operador diamante. A nivel de los genéricos de Java, tenemos a nivel de nombre, es el nombre element, utilizado generalmente por el framework de colecciones de Java. La K, el key-llave, utilizando en mapas. Number, utilizado para números. Type, representa un tipo, es decir, una clase. La B pequeña, representa un valor, también se usa en mapas. La S, la U, la B, usado para representar otros tipos. A nivel de genéricos tenemos la comparación sin genéricos y con genéricos. Sin genéricos vemos que en este caso se hace una lista normalmente, se añade y se crea el índice de lista. A nivel de genéricos tenemos que se hace con el operador diamante, se hace algo similar y se instancia de la misma forma. Tenemos a nivel de collection, como yo les decía, a nivel de set y list, el hashed y el array list. Muchas gracias. Les recuerdo que no se olviden de revisar el material en la plataforma y realizar sus actividades. Muchas gracias.